Siempre es que eso que tengo que apretar iniciar grabación. Bueno, entonces siguiendo, ahora sí ya está grabando. Dijimos que es importante no solo en anatomía conocer los límites del cuello, sino que también en semiología, porque vamos a saber de dónde a dónde estamos palpando y qué estructuras estamos buscando, ¿verdad? Como siempre decimos, se busca lo que se sabe y se sabe lo que se estudia. Tenemos que estar, cuando estamos palpando, o estamos tocando, o estamos ocultando, tenemos que saber cuál sería lo normal y después saber lo anormal. Si nosotros no conocemos lo normal, es difícil de saber qué estructura está bien o está mal. Entonces, primero es lo normal. Entonces, nosotros mismos podemos tocarnos, palparnos, ocultarnos, para después, cuando toquemos, ocultemos, palpemos a algún paciente, nos demos cuenta que hay alguna anomalía o alguna alteración. Entonces, cada vez que vamos a estudiar por zona, nosotros tenemos que delimitar, ¿verdad? Cuando se habla de corazón, también se tiene que delimitar o tocar o palpar o observar los límites de dónde a dónde va el corazón, ¿verdad? Y dónde vamos a ir buscando los focos auscultatorios, porque si no sabemos, ¿verdad? O si no delimitamos, entonces vamos a estar auscultando en otra región. Ya estamos en pulmón y nosotros pensamos que estamos en corazón. Lo mismo pasa en el cuello también. Por eso es importante la delimitación anatómica de la región estudiada, siempre. Entonces vamos a delimitar bien. Entonces vamos a seguir. Límite craneal o límite superior, ¿verdad? Del cuello. Empezamos con el mentón, sigue al borde inferior del cuerpo de la mandíbula, va hasta el proceso de apófisis mastoidea, la línea nucal superior y termina en la protuberancia occipital externa. Eso tanto a la derecha como a la izquierda. Y el límite caudal o el límite inferior va por la incisura yugular, ¿verdad? O la horquilla esternal, pasa por el borde de la clavícula, por el borde superior de la clavícula, pasa por el acromión de la escápula y termina en los procesos espinosos de la C7. Entonces, todo eso es límite inferior. Ahí nosotros delimitamos y ya sabemos qué parte estamos estudiando o qué parte vamos a hacer una exploración semiológica, ¿verdad? Entonces, es la región del cuello, delimitado por superiormente ya sabemos, inferiormente ya sabemos también. La cabeza y el cuello. El cuello, es importante conocer la forma y sus movimientos del cuello, la existencia y característica de los ganglios linfáticos, ya que tiene una importante cadena ganglionar el cuello, ¿verdad? Vamos a estudiar enseguida. La presencia de masas o tumores de glándula tiroides, esto es lo que nosotros estamos buscando al hacer el examen semiológico del cuello. Las características de los pulsos carotidios y del denominado pulso venoso y yugular. Todo esto es lo que nosotros exploramos o buscamos cuando palpamos al cuello, ¿verdad? Y existen maniobras también de palpación del cuello o de exploración del cuello, ¿verdad? No es que se toca nomás con el paciente acostado, sentado, como esté, sino que nosotros vamos a hacer algunas maniobras que el paciente tiene que estar en una posición cierta para que podamos encontrar estos hallazgos, ¿verdad? Que estamos buscando. Cuello, movimiento. Normalmente las personas deben ser capaces de mover el cuello en las cuatro direcciones y efectuar movimientos de rotación. Entonces, alteraciones musculoesqueléticas como pueden ser las contracturas cervicales de los músculos del cuello suelen asociar dolor a la impotencia muscular, lo que le hace tener una cierta discapacidad para los movimientos del cuello, ¿verdad? Ciertas alteraciones neurológicas causan alteraciones en los músculos cervicales, lo que traduce en flacidez o por el contrario en rigidez. Cuellos largos y delgados son más fáciles de examinar que un cuello gordo. Hasta en la intubación, qué lástima no estamos, ¿verdad? En la facultad en nuestro muñeco para intubar para poder explorar el cuello. Hasta en la intubación, un cuello corto y gordo es más difícil, ¿verdad?, de intubar que un cuello largo y delgado. Lo mismo en la exploración física, un cuello
más largo y delgado, entonces es más fácil para nosotros explorar, mirar, tocar, palpar y encontrar anomalías si es que existen, que en un cuello corto y gordo nos dificulta más a nosotros hacer algunas maniobras y también explorar y encontrar alguna anomalía en un cuello corto y gordo. Ustedes se van a dar cuenta a través de los pacientes que van a ir viendo con el transcurso de sus vidas, de sus días, ¿verdad? Entonces es importante hacer con cautela, con precaución, un examen físico del cuello completo. Todo esto es lo que nosotros estamos buscando. Primero el movimiento. Cuando nosotros dijimos, ¿verdad? Cuando el paciente entra en el consultorio, nosotros ya observamos. Ahora con más importancia vamos a observar el cuello también de nuestro paciente. Entra un paciente con el cuello largo y delgado, entonces ya vamos a ver que va a ser más fácil para nosotros de explorar, de indagar. Un paciente gordo y corto, entonces es más difícil. En el cuello acá tenemos algunas de las cadenas cervicales del cuello, que son las preauriculares por delante del pabellón auricular, retroauriculares por detrás del pabellón auricular, occipitales, ¿verdad? O nucales también, submaxilares que están por debajo del maxilar, cadena cervical superficial y profunda, las superficiales, y las que están más en contacto con la piel, y están las profundas que están por detrás de los músculos del cuello, que por detrás especialmente del esternocleidomastoideo. Están los supraclaviculares por arriba de la clavícula y el submentoniano. Todo eso nosotros vamos a tocar o vamos a palpar y vamos a buscar inflamación si es que existen, ¿verdad? De estas cadenas ganglionares, si es que existen. Después vamos a indagar más o vamos a entrar más en lo que es cadena ganglionar del cuello. Bueno, cabeza y cuello. Los ganglios cervicales anteriores, también llamados yugulares, ¿verdad? Drenan en él, ¿verdad? La lengua, amígdalas, pabellón auricular, parótida, laringe, faringe, esófago cervical y la tiroides. En los ganglios cervicales posteriores, el cuero cabelludo, miembros superiores, región del peitoral y aferencia de ganglios axilares también, o los confluentes de los ganglios axilares. Los ganglios submentonianos, el piso de la boca, el labio inferior y las encías. Ganglios submaxilares, las fauces, borde anterior de la lengua, labio superior, encías, nariz y los mentones, las mejillas. Los ganglios occipitales, el cuero cabelludo. Los ganglios mastoides o retrooculares, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Y por último, los ganglios supraclaviculares, los que están por arriba de las clavículas. El ganglio de Virchow, supraclavicular izquierdo, tumores de esófago, estómago y pulmón, otros linfomas y tumores de mama, ¿verdad? Se encuentran inflamados en estos síndromes, en estas patologías. Principales causas de masas tumorales según regiones. En el triángulo anterior, en la línea media del cuello, se encuentran las masas palpables, las más con mayor frecuencia, las, las principales causas son por bocio o nódulos tiroides. Ahora vamos a estudiar cómo palpar a la glándula tiroides. Quiste tirogloso, quiste dermoide. Esto van a ver en cirugía. En la cara lateral del cuello, lo más común cuando se encuentra masa palpable en la cara lateral del cuello, las causas podrían ser quiste branquial, higroma quístico y divertículo faríngeo. En el triángulo posterior pueden deberse neoplasias como linfoma, metástasis ganglionares, ¿verdad? Que haya algún tumor, algún cáncer en alguna región del cuello y se haya dispersado a través de la cadena ganglionar hacia el cuello. Tumores neurógenos, paragangliomas o por motivos inflamatorios que son menos agresivos, adenitis tuberculosa, que es llamada como escrófula,
adenitis inflamatoria de cualquier etiología. Estas son las causas más comunes. Ustedes se van a dar cuenta al transcurrir del tiempo cuando estén viendo en cirugía es lo que más se ve. Hay un ítem de cirugía que habla de masas palpables en el cuello. Y se habla de todas estas patologías que estamos viendo ahora. Vamos al examen físico del cuello. ¿Cómo vamos a hacer el examen físico ordenado, sistematizado y completo del cuello? Tiene que tener, tiene que tener un orden específico, ¿verdad? Entonces, empezamos. Inspección del cuello en su conjunto. El examen físico del cuello abarca movimientos del cuello que dijimos cuando se ve anomalías o alteraciones en los movimientos del cuello, y también damos un énfasis importante cuando hablamos del cuello en la glándula tiroides, porque en la glándula tiroides suele haber afecciones en la glándula tiroides que son con mucha frecuencia, ¿verdad? Encontramos pacientes con alteraciones en la glándula tiroides o con anomalía en la glándula tiroides. Bueno, también una vez visto la inspección general del cuello en su conjunto, la forma, su simetría, que ahora vamos a ver, los movimientos del cuello, damos énfasis al tiroides y también a la laringe y a la tráquea, a los vasos del cuello y a los ganglios linfáticos. Todo esto va a ser pregunta de examen. Mira, el examen físico del cuello comprende, entonces, inspección del cuello en su conjunto, comprende movimientos del cuello, comprende inspección de la laringe y la tráquea, inspección de los vasos del cuello, vasos hablamos de arteria y vena del cuello, inspección de los ganglios linfáticos del cuello e inspección del tiroides, de la glándula tiroides. Entonces, todo esto abarca o todo esto nosotros debemos buscar cuando hablamos de examen físico del cuello. ¿Y qué hacemos? Inspeccionamos, observamos, palpamos y auscultamos al cuello. Todo esto es lo que buscamos en un examen físico del cuello completo. ¿Y de qué manera hacemos? Inspeccionando, palpando y auscultando. Todo eso. Bueno, entonces no se olvidan. Cuando hablemos de examen físico general del cuello, el examen físico abarca la inspección del cuello en su conjunto, los movimientos del cuello, la inspección de la tiroides, la inspección de la laringe y la tráquea, la inspección de los vasos del cuello y la inspección de los ganglios linfáticos del cuello, las cadenas ganglionares cervicales, que ya vimos reciencito. Bueno, siguiendo. La inspección del cuello. En la inspección, nosotros le hacemos sentar al paciente, ¿verdad? Con la cabeza mirando al frente y nosotros observando el cuello, sin tocarle aún, solamente inspeccionando, solamente mirando, tanto en la región anterior como en la región posterior del cuello. Bueno, ¿qué es lo que observamos o qué es lo que buscamos o qué miramos? Asimetría. Si es que vemos asimetría del lado derecho con el lado izquierdo, hacemos una división, ¿verdad? Una línea imaginaria que divide a nuestro cuello en dos y lo comparamos. Si hay asimetría en la forma y en el tamaño, ¿verdad? Del lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, eso es lo que buscamos, indagamos. Si vemos pulsaciones anormales del cuello, si podemos observar algún tipo de pulsación anormal en el cuello, limitación de los movimientos, si los movimientos, ¿verdad? En la eh, inspiración o expiración o los movimientos voluntarios del cuello están limitados, ¿verdad? O el paciente se limita, ya sea porque está muy relajado o muy contraído el cuello. Vemos también agrandamiento de estructuras del cuello. Vemos si la glándula tiroides está agrandada, si algún músculo está hipertrofiado o hipotrofiado, ¿verdad? Hay atrofia o hipertrofia de algún músculo, si hay alguna masa, algún nódulo que se pueda observar sin necesidad de palpar ainda. Todavía, ¿verdad? No entramos en la palpación, solamente en la inspección. Ahí tenemos que observar, mirando. Y lesiones en piel. Si en la piel está acoloreada, ruborosa, cianótica, manchas, petequias,
todas las afecciones de piel, ¿verdad? Que ya se dio en semio 2 creo, que podría estar presente en la hora de mirar al cuello. Entonces, cuando se le pregunte qué ustedes observan o qué inspeccionan, ¿verdad? Mirando el cuello, observamos la simetría o asimetría, ¿verdad? Las pulsaciones anormales, limitaciones de los movimientos, agrandamiento de estructura y lesiones si existen en la piel del cuello. Entonces, todo esto nosotros debemos de observar y describir a la hora de inspeccionar, a la hora de mirar el cuello. Entonces, todo esto. Después, una vez que inspeccionamos al cuello, nos vamos a lo que es, bueno, perdón, vamos a ir a inspección. La forma, si es simétrico, cilíndrico, la glándula tiroides no debe ser visible. Pero si la glándula tiroides está visible, entonces es porque hay alguna alteración en ella. Lo normal es que no sea visible, ¿verdad? Vemos si es asimétrico, si hay una masa en un lado, en el lado derecho, y en el lado izquierdo no hay nada, ¿verdad? Posición, actitud y los movimientos. Todo eso nosotros observamos en la inspección. Perdón. Deformaciones del cuello también podemos mirar. Acá, por ejemplo, vemos el síndrome de Turner, síndrome de Klippel-Feil. Creo que la vez pasada estábamos hablando de estos síndromes cuando estábamos hablando en afecciones o alteraciones o anomalía de la cabeza, ¿verdad? Síndrome de Turner, ustedes saben que es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas y una de sus manifestaciones clínicas es el cuello, ¿verdad? El cuello forzado. Y en el otro lado vemos el síndrome de Klippel-Feil, ¿verdad? Constituye un desorden esquelético complejo heterogéneo que se caracteriza por la fusión genética de dos o más vértebras con genética de dos o más vértebras cervicales, ¿verdad? Se fusionan, entonces va a la inspección el cuello corto y gordo, ¿verdad? Entonces tiene menos vértebras cervicales o no están bien, están fusionadas, entonces hay delimitaciones de movimientos por parte de ellos. Bueno, siguiendo entonces. Palpación. Ahora sí nos vamos a la segunda etapa de nuestra exploración del cuello. Nos vamos a la palpación. La palpación. Vamos a palpar a la tráquea. A la tráquea. ¿Se ve simetría o se ve las desviaciones de la tráquea? La tráquea, como es anterior, es un órgano anterior del cuello, entonces podemos palpar, es superficial, ¿verdad? Una tráquea desviada, ya sea a la derecha o a la izquierda, nosotros podemos pensar o es frecuente en el aneurisma aórtico, tumor mediastínico, agrandamiento unilateral de la tiroides, acumulamiento de líquido aire en el espacio pleural. Todo eso nosotros vamos a pensar de acuerdo a la clínica, las manifestaciones clínicas, el motivo de consulta, el antecedente de la enfermedad actual, entonces nos hace pensar en ello. Examen de arterias y venas. ¿Cómo se hace el examen? Exploración de las venas y arterias del cuello. Venas y arterias. Inspección y palpación. Normalmente es tranquilo desde el punto de vista arterial. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué anomalías nosotros podemos ver a la inspección o palpación del cuello? Podemos ver erectismo arterial,
Podemos ver baile arterial, que parece realmente un baile cuando hay esa alteración. Eretismo arterial, dijimos, ¿verdad? Visibilidad del latido de las arterias subclavias, tirajes supraesternales y supraclaviculares presentes. Todo esto es para ver, ¿verdad? En la práctica ustedes van a observar. Ahora solamente teoría, lastimosamente, más en la práctica ustedes pueden observar en algunos pacientes, ¿verdad? Ya sea con insuficiencia cardíaca, pacientes cardiópatas, ¿verdad? Con hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, ¿verdad? De larga data podemos observar. Casi en la mayoría de los pacientes. En clínica médica ustedes se van en la sala de internado y sí o sí se encuentran pacientes que tienen una estas alteraciones o afecciones en las venas y arterias del cuello. Porque lo que más tenemos en nuestro servicio de clínica médica, ustedes saben que son pacientes, ¿verdad? Con complicaciones, porque en algún momento de su vida, cuando pudieron tratarse, no se trataron de su hipertensión arterial, de su dislipidemia, de diabetes mellitus, entonces eso trae complicaciones y se van al hospital y se van a consultar con varias complicaciones que ya no tienen solución, solamente tratamiento o tratar de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Lastimosamente es así, ¿verdad? Nuestro hospital público, nuestra sala de internados de clínica médica está llena de complicaciones de alguna patología de base que se pudo haber mejorado o se pudo haber tratado en su momento, pero se dejó pasar varios tiempos. Entonces ya se vienen complicaciones y ya están los pacientes post-IAM, insuficiencia cardíaca descompensada, edema agudo de pulmón, ACV, etcétera. Por eso es que ustedes cuando visiten los hospitales deben de sí o sí visitar o pasar y estar en la sala clínica médica, porque a ustedes como estudiantes les va a servir ver todo lo abstracto que sería lo teórico en la práctica, ¿verdad? En la práctica. Y qué mejor práctica que en un hospital y más todavía en sala de internado que ustedes van a ver pacientes de todo tipo. Y todas estas alteraciones, anomalías se encuentran en los pacientes de alguna u otra manera, van a encontrar y van a poder ver y no olvidarse, porque lo que se ve y se toca, ¿verdad? O sea, oculta, no se olvida. La teoría sí podemos olvidarnos, pero lo que nosotros vemos y tocamos, entonces no se olvida nunca. Entonces eso es, se tiene que llevar en cuenta todo esto. Bueno, en que estábamos en tirajes supraesternales y supraclaviculares presentes en la insuficiencia cardiorrespiratoria, y como estábamos hablando. Aneurisma en las carótidas primitivas e ingurgitación yugular. Estos son muy frecuentes a partir de tirajes. Tirajes supraesternales y supraclaviculares presentes en la insuficiencia cardiorrespiratoria que se ve y hay, ¿verdad? Hace poquito una paciente tenía casi todo esto que estamos describiendo, una paciente cardiópata crónica de larga data con insuficiencia cardíaca descompensada, ¿verdad? Con varias patologías, además de su patología de base que nunca se trató, ¿verdad? Entonces llegó a complicaciones y ya llega en el hospital siempre por urgencia, ¿verdad? Con sus complicaciones. Los pacientes quieren curarse, pero lo que no se trata o no se trata de resolver a tiempo, de estabilizar, entonces trae consigo consecuencias. Y esa es una de sus consecuencias, sus complicaciones ya de su patología de base, ¿verdad? Entonces, un paciente que tiene 30 años y es diagnosticado con hipertensión arterial, ¿verdad? Puede vivir varios tiempos como si nada, ¿verdad? Con su presión alta, pero si no se trata a tiempo a partir de los 30 años, entonces va a llegar sí o sí a los 50 con complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones las más frecuentes? Con una ACV ya previo, una ACV transitorio, una IT, un IAM, ¿verdad? O una insuficiencia cardíaca, ya con complicaciones. Y lo que se podía haber evitado, entonces, bueno, examen de las arterias.
se hace en reposo físico y mental, en condiciones normales. Lo visible son las tenues latidos carótidos. Si es un cuello alto, un cuello delgado, entonces se puede observar. En jóvenes delgados, jóvenes atletas, perciben latidos en áreas supraclaviculares y supraesternales. Entonces depende de nuestro paciente. No es lo mismo observar latidos en áreas supraclaviculares y supraesternales en un paciente obeso, sedentario, que en un paciente, ¿verdad? Alto, joven, guapo. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Una cardiomegalia. Una cardiomegalia no es lo mismo observar una cardiomegalia, una radiografía de tórax y ver que el corazón está agrandado. Hay una cardiomegalia en un paciente joven de 35 años, atleta, que va al gimnasio, hace CrossFit, saludable, que en un paciente de 35 pero gordo, obeso y sedentario. Ese gordo, obeso y sedentario nos va a hacer pensar en alguna patología. Y en el joven atleta, ¿verdad? Que va al gimnasio, es una cardiomegalia, podría ser una cardiomegalia fisiológica, ¿verdad? Que por tanto ejercicio, el cuerpo necesita de más oxígeno, de sangre oxigenada, entonces el corazón bombea más. Hay más demanda. Hay una mayor demanda, ¿verdad? Por parte del cuerpo o del sistema, por parte sistémico al corazón, entonces el corazón late más, trabaja más, entonces hay una cardiomegalia compensatoria a la demanda. Sin embargo, en un paciente gordo obeso, el cuerpo no necesita, ¿verdad? No hace, no, fisiológicamente no, ¿verdad? Sino que patológicamente. En el post-esfuerzo inmediato, en estados hiperemotivos como anemia crónica, síndrome febril, hipertensión arterial, individuos añosos delgados, se observan latidos netos y amplios. Latidos bien netos y amplios, ¿verdad? Amplios. Pulsaciones de gran magnitud son percibidas en la insuficiencia valvular aórtica en formas graves. Es muy raro de observar, pero existe. Aneurisma de la carótida producirá una masa pulsátil que se expande en todas las direcciones y pulsa sincrónicamente con los latidos del corazón. En caso de aneurisma de la carótida. Baile arterial, latidos arteriales amplios y múltiples. Hay cabeceo sincrónico de la cabeza. Entonces, todas estas son alteraciones o son anomalías, ¿verdad? De las arterias. En cuanto a arterias. Aneurisma de la carótida, ahí se ve aneurisma de la carótida versus ingurgitación yugular. Nótese la gran ingurgitación yugular por aumento de la presión en el circuito derecho. En ese lado solamente hay. Solo en ese lado hay. Y el motivo de esa ingurgitación yugular, este sería venoso y el otro es arterial, ¿verdad? Es el aumento de la presión del circuito derecho. Todo el circuito derecho. Ahora el motivo hay que indagar. Tiraje supraclavicular se observa en el lado izquierdo, ¿verdad? Un tiraje supraclavicular. Palpación de la carótida. Determina si pulsa o no. ¿Cómo se palpa la carótida? El dedo pulgar o dedo índice y medio se coloca la yema de los dedos sobre la cara lateral del cartílago tiroides y se separa suavemente el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, entre el cartílago tiroides y el esternocleidomastoideo es lo que colocamos nuestro dedo índice y dedo del medio. Bueno, la mano derecha palpa la carótida izquierda y la mano izquierda palpa la carótida derecha. De esa forma debemos hacer. Ahí vemos al médico que está palpando, ¿verdad? Con su mano derecha a la carótida izquierda de la chica, ¿verdad? Y la mano izquierda del médico está palpando la carótida derecha de la joven. No palpar simultáneamente las dos carótidas para evitar estimulación del seno carotídeo. Entonces, vez por vez. Mientras se está palpando con la mano derecha, mientras nosotros como médicos estamos palpando, entonces la otra mano, nosotros descansamos sobre el hombro del paciente o de la paciente en ese caso. Y así viceversa, ¿verdad?
Después vamos a palpar del otro lado, entonces la otra mano, la mano derecha va a estar descansando sobre el hombro de nuestra paciente, mientras palpamos con la mano izquierda, ¿verdad? Palpamos la carótida derecha del paciente. Examen de las venas. La turgencia es la presión de la presión venosa sistémica. Y las pulsaciones sentimos, ¿verdad? Con menor intensidad, que es el pulso venoso. El pulso yugular. ¿Cómo se palpa el pulso yugular? El paciente debe estar en un ángulo de 45 grados, los músculos del cuello relajados, refleja la hemodinamia del retorno venoso al corazón derecho. Si hacemos de esta manera. Examen del tiroides. Siguiendo, examen del tiroides. ¿Cómo hacemos? Hacemos mediante un abordaje anterior, mediante dos maniobras que vamos a ver. Maniobra de Crilley y maniobra de la Hay, que son los más conocidos. La inspección de la tiroides. El abordaje anterior ya sabemos cómo hacemos, cómo palpamos con dos maniobras, maniobra de Crilley y maniobra de la Hay. Y el abordaje posterior mediante la maniobra de Kervain. Entonces, estas son los dos. Esto siempre también es pregunta de examen, ¿verdad? El abordaje del tiroides. El abordaje anterior del tiroides se diga mediante excepto. Ahí vamos a colocar maniobra de Crilley, maniobra de Kervain, maniobra de la Hay. Y si dice anterior nomás, el excepto sería la maniobra de Kervain, ¿verdad? Esto también siempre se pregunta tanto en semiología como en cirugía. Cirugía más todavía porque entra en la parte de tiroides. Y tiroides, ¿verdad? Las anomalías o las afecciones de la glándula tiroides siempre es con cirujanos. Hay cirujanos que son especialistas en patologías del cuello o del tiroides. Bueno, perdón, siguiendo. El cuello. El tiroides, usualmente la glándula tiroides no es visible ni palpable. Se localiza aproximadamente a 2 o 3 centímetros por debajo del cartílago tiroides y se conforma por dos lóbulos conectados en un istmo. Eso sabemos por anatomía. Siempre se comienza a palpar por atrás, una mano cada lado del cuello, con el cuello del paciente ligeramente flexionado para relajar el esternocleidomastoideo. No se olviden de esto. 3 dedos de cada lado de la línea media del cuello, justo por debajo del mentón, bajando hasta alcanzar la glándula tiroides. De esa forma se inicia. Se determina mediante la exploración del tiroides. Lo que queremos determinar es la forma, el tamaño y la movilidad de cualquier tumefacción que podamos palpar en el tiroides. Acá tenemos tiroides, palpación bimanual, que es la maniobra de Kervain. Al deglutir, la tiroides se desplaza hacia arriba. Esta palpación, cuando le hacemos deglutir al paciente, permite precisar el tamaño, el contorno, la superficie, la consistencia de cada uno de los lóbulos tiroidianos. Y se fija si es en neoplasias. El tiroides va a estar fijo y no va a tener movimiento si existe neoplasia. Bueno, Shenchi, vamos a tomar un poco de aire. Voy a ir en un bañero. Hasta 10 minutitos nomás. Voy a ir en un bañero y ya vuelvo, ¿sí? Entonces, ustedes también si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta o no. Voy a ir en un bañero y ya voy regreso.
You are currently the only person in this conference.
Bueno, gente, vamos a seguir entonces. Nos quedamos en tiroides, en la palpación bimanual, en la maniobra de Kerovine. Maniobra de Kerovine, así como dijimos recién, ¿verdad? Nosotros ubicamos al paciente sentado. Nosotros como médicos nos ponemos detrás y es una palpación que utilizamos las dos manos, por eso es bimanual de Kerovine. Bueno, se realiza entonces en este examen, ¿verdad? La maniobra de Kerbine o técnica de Kerbine, que consiste en rodear el cuello con ambas manos y situar los pulgajes o los pulpejos, la yema de los dedos, ¿verdad? Sobre la nuca y los cuatro dedos, ¿verdad? Con los cuatro dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado del tiroides. Bueno, el paciente, inclinación ligera de la cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lado derecho. Entonces el paciente ligeramente nosotros mismo con la mano le hacemos palpar, le hacemos inclinar o le inclinamos la cabeza hacia un lado si vamos a palpar el lado opuesto y después por lo contrario. Los dedos en el lado opuesto deben desplazar la glándula en dirección lateral. Ahora se hace la lateralización de la glándula tiroides, de un lado y del otro, de manera en que los dedos que palpan puedan sentir mejor el lóbulo. Pida a la persona o al paciente que trague mientras se examina el lóbulo. Le hacemos tragar o deglutir al paciente mientras estamos palpando. Ligera deglución. Después tenemos la otra maniobra que es la maniobra de Halley. La maniobra de Halley, acá tenemos. El otro, nosotros nos ubicábamos en la región posterior del paciente, acá es enfrente, adelante, la maniobra de Halley. Por eso dijimos abordaje, la maniobra de Halley, abordaje anterior. Se coloca el pulgar derecho presionando la cara lateral de la porción superior de la tráquea y el borde inferior del cartílago tiroides, que es la prominencia del lóbulo opuesto. Hay hiperplasia fisiológica, podemos encontrar masas palpables que podría traducirse a bocio, a cáncer, a tiroiditis, etcétera. Entonces, esta es la maniobra de la GEI, que es un abordaje anterior. El que vimos recién, que era el de Kerbine, es un abordaje posterior porque nosotros nos ponemos posterior al paciente y es bimanual también. Entonces, la maniobra de la GEI tenemos un abordaje anterior y es de esta manera. Después tenemos la otra maniobra que es el de Crille. La maniobra de Crille, el pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos. El dedo pulgar, entonces, si es de la mano derecha, nosotros colocamos de esta manera un abordaje anterior también, ¿verdad? Y palpa el lóbulo izquierdo, ¿verdad? Buscando nódulos. Y después con la otra mano se utiliza solamente una mano, es unimanual, ¿verdad? La mano izquierda va a palpar el lóbulo derecho y la mano derecha o el pulgar derecho el lóbulo izquierdo. También es un abordaje anterior entre los dos abordajes que estábamos mirando, abordaje posterior y anterior. Palpación de los ganglios linfáticos de vuelta, vamos a recordar, ¿verdad? Que palpamos los preauriculares, los retroauriculares, occipital, ganglio tonsilar, los ganglios submaxilares, la cadena cervical, tanto la superficial como la profunda, las supraclaviculares y el submentoniano. Ahí vamos a ir palpando. Generalmente utilizamos los cuatro dedos menos el pulgar para palpar, ¿verdad? Con la yema de los dedos o con la región palmar de los dedos, índice, medio, anular y meñique, se palpan estas cadenas ganglionares del cuello. No se olviden. Bueno, semiología ganglionar. Los ganglios, ¿qué es lo que observamos en la inspección? Los normales, piel normal. Si es patológico, tenemos linfangitis, rumor o tumor, que es adenomegalia visible, piel con dolor,
con color alterado, edema, supuración, cicatrices, úlcera o lesión. Puede ser una lesión primaria. En la palpación vemos la forma elipsoidal, es lo normal, ¿verdad? Forma elipsoide. Patológico es una forma muy redonda. El tamaño es 0,5 a 1 centímetro, ¿verdad? Cada ganglio es lo normal. Patológico es mayor a 1 centímetro. En el inguinal, 2 centímetros es lo normal, mayor a 2 centímetros ya es patológico. La cadena inguinal es la, la que tiene mayor tamaño. La sensibilidad indolor, ¿verdad? No causa dolor, es lo normal. Y doloroso en lo patológico. Consistencia. Lo normal es que sea, ¿verdad? De consistencia blanda y elástica cuando nosotros palpamos, ¿verdad? Estos ganglios. Y patológico si es firme o pétrea. Si es firme, si está adherido a algún plano, ¿verdad? Y es duro, parece una piedra, es patológico. Adherencia. Lo normal es que sea móvil, que nosotros con nuestro dedo, con dos dedos, por ejemplo, por decirlo así, con el dedo índice, con el dedo medio, nosotros podamos lateralizar al ganglio. Entonces, si hay lateralidad, entonces es normal. Si no podemos lateralizar, si está adherido entre sí, ¿verdad? Entre nódulo y nódulo, o está adherido a la piel o a planos profundos, estamos en un estado patológico, ¿verdad? Anormal. Entonces, no se olviden que cuando estamos hablando de ganglios, no solamente cervicales, sino que pueden ser ganglios axilares, ganglios inguinales, ¿verdad? Ganglios de las mamas, todo esto es lo que se observa en la inspección, ¿verdad? La piel, en la palpación, la forma, el tamaño, la sensibilidad, la consistencia y la adherencia. En cualquier cadena ganglionar que nosotros estemos tocando, indagando, ¿verdad? Haciendo el examen de cadenas ganglionares, todo esto es lo que se busca, no solamente en la cervical. Lo normal es que esté con una piel normal, de forma elipsoidal, de tamaño 0,5 a 1 centímetro. En la inguinal es el más grande, de 2 centímetros. Que no tenga dolor, que sea blanda, elástica y móvil. Si todo lo que estamos, si todo lo describimos, si lo que nosotros estamos observando lo describimos de esta forma, entonces todo bien, ¿verdad? Perfecto. Estamos ante unos ganglios cervicales normales. Pero si por lo contrario existen alteraciones en la piel, está rugosa o está sin color, hay cicatriz, úlcera, la forma está redondeada, los ganglios que estamos palpando de mayor a 1, mayor a 2, si es inguinal, si es doloroso, si es firme, duro, como una piedra, si está adherido entre sí, entre ganglio y ganglio, o está adherido a planos más profundos o a la piel, entonces estamos ante una cadena ganglionar anormal, patológico. Eso tenemos que diferenciar bien. Bueno, buscar alguna infección, buscar alguna alteración. Si hay inflamación en la cadena ganglionar preauricular, buscamos infección ocular. Si hay alteración, una de estas alteraciones que nosotros ya vimos recién en la cadena ganglionar occipital, podemos buscar infecciones en el cuero cabelludo, en los territorios vecinos a ello. La rubeola tiene alguna preferencia por presentar adenopatías cervicales y también occipitales. Entonces se busca la causa de la anomalía o del examen físico anormal, ¿verdad? De la cadena ganglionar. Los submandibulares podemos buscar cuando hay alteración en la cadena ganglionar submandibular, buscamos amigdalitis, absceso dental de la arcada inferior, metástasis de tumores del piso de la boca, etcétera. Todo esto buscamos, ¿verdad? Si hay inflamación, ¿verdad? De los ganglios submandibulares. Si hay alteración, ya sea de la piel, ya sea del tamaño, de la forma, de su adherencia, si está doloroso en la cadena cervical, podemos observar metástasis o buscar metástasis de tumores faringeos, enfermedad de Hodgkin, que es el linfoma de Hodgkin, infecciones virales, mononucleosis infecciosa, infección por VIH, etc.
alteraciones en la cadena ganglionar supraclavicular, buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Sí o sí nosotros debemos de indagar o buscar metástasis de tumores dentro del tórax, linfomas, metástasis de cáncer de mama. A veces el compromiso es por un tumor de la cavidad abdominal inclusive. Entonces, sí o sí nosotros cuando encontramos alteraciones en una de estas cadenas, ¿verdad? De nuestro cuello, de la región cervical, entonces indagamos, buscamos algunas causas, ¿verdad? Entonces, causa de ellos. Sí o sí debemos de buscar. Ya unimos, no vamos a ir investigando uno a uno. Unimos la sintomatología de nuestro paciente más con los hallazgos clínicos y ahí vamos a ir deslindando informaciones y vamos a llegar con dos o tres nada más, dos o tres patologías nada más que podrían ser, ¿verdad? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales. Vamos a buscar tres diagnósticos diferenciales y vamos a descartar. Ah, no, linfoma no es, tumor de mama tampoco, enfermedad de Hodgkin tampoco, amigdalitis puede ser, vemos un historial de que el paciente tuvo una amigdalitis bacteriana resuelta la semana pasada, entonces ese es el motivo de que hasta ahora esté alterado mi cadena cervical. Entonces, de esa manera vamos a ir descartando y quedando con menos diagnósticos diferenciales, porque cuanto menos tenemos más vamos a llegar, más rápido llegamos a nuestro diagnóstico de verdad. Bueno, vamos a repetir otra vez para no olvidarnos. La palpación de ganglios linfáticos es muy importante. Conocer la forma, el tamaño, la sensibilidad, la consistencia y la adherencia. Eso es lo que buscamos. La forma, si es de forma elipsoidal, forma redondada, el tamaño. Si estamos hablando de la cadena cervical, tiene que ser menor a 1 centímetro, 0,5 a 1 centímetro. Si es mayor, ya estamos ante, ¿verdad? Alerta a un estado anormal o patológico. Sensibilidad, lo normal es que no curse con dolor, ¿verdad? No tenga dolor. La consistencia blanda y móvil, ¿verdad? Es lo normal que sea blanda y que sea móvil. Si es anormal sería dura, ¿verdad? Y dura como una piedra. La adherencia, que sea libre y móvil, que se pueda lateralizar con los dedos. Siempre, no siempre, ¿verdad? Pero en nuestro libro de semiología dice que se debe de lateralizar al ganglio o cualquier masa palpable, se tiene que buscar si es adherido o no a un plano. Entonces, lo normal en nuestra cadena ganglionar es que los ganglios sean libres, que nosotros podamos lateralizarla con los dos dedos, que sería el dedo índice y el dedo del medio. Entonces, índice y medio y buscamos lateralizar, ¿verdad? El movimiento, el reboteo ganglionar. Y adherencia que no esté adherido a planos. Para mí al plano superficial, que sería la piel, y al plano profundo, que no esté adherido a algún músculo. Eso sí nos va a hacer llamar la atención. Y tocamos los preauriculares, los retroauriculares, los occipitales, ganglio tonsilar, submaxilar, cadena cervical superficial y profunda, la subclavicular y el submentoniano. Todo ello entonces tienen que tener esas características que estuvimos diciendo recién. Y ahí está lo que dijimos. En la inspección, la piel debe estar normal. La palpación, la forma elipsoidal, el tamaño de 0,5 a 1 centímetro, excepto la inguinal que es mayor. No causa dolor. Consistencia es blanda y elástica. Lo anormal es que sea firme o pétrea, dura como una piedra. La adherencia, lo normal es que sea móvil. Y lo anormal o lo que nos va a llamar la atención es que esté adherido entre sí, ya sea un ganglio linfático con el otro ganglio linfático o esté adherido a algún plano, ya sea de la piel superficial a un plano más profundo, ¿verdad? Que sería muscular. Entonces eso es lo que buscamos en cadena ganglionar. Cuando
ustedes estén en las prácticas, cuando vean pacientes, hagan su historia clínica, sí o sí se debe de evaluar, ¿verdad? Al cuello. De esta manera, así como nosotros estuvimos viendo. Y las tres maniobras más importantes que vimos también, dos de abordaje anterior y uno de abordaje posterior bimanual. Bueno, tenemos algunos vocabularios que utilizamos, ¿verdad? Anteriormente en nuestro transcurso de la clase. Entonces, para recordar nomás, para no olvidar, adenopatías habla de enfermedad de los ganglios linfáticos. Adenomegalias, término que define al aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos. No debemos de olvidar. Adenopatía es enfermedad de los ganglios linfáticos. Adenomegalia, término que define el aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos. Esto vamos a recordar porque va a ser tema de examen para el viernes. Adenitis, trastorno inflamatorio de los ganglios linfáticos. Yo les voy a preguntar. Para definir, bocio, agrandamiento de la glándula tiroides. Odinofagia, dolor de deglución, estuvimos refiriendo recién. Disfagia, dificultad para la deglución. Y por último, torticolis, que estuvimos diciendo también este término, sin, que es exploración prolongada de la región del cuello que provoca limitación y dolor al movimiento. Estuvimos hablando en cuanto a deformidades del cuello. Bueno, gente, hasta aquí entonces hablamos de exploración de los músculos del cuello. El viernes va a haber un pequeño examen para completar los puntos del examen parcial. Entonces, hasta acá llegamos. La semiología es de 2 meses, entonces el próximo mes van a estar dando los demás contenidos. Entonces, eso. Lastimosamente, yo el próximo mes ya no voy a poder enseñarle a usted porque tengo muchos trabajos, muchos compromisos en el hospital, entonces me dificulta. Pero van a estar dando seguramente con algún otro médico. Entonces, viernes yo le voy a enviar a Elisandra un cuestionario sobre todos los temas que vimos hasta ahora para que puedan estudiar. Va a ser selección múltiple nada más de semiología de la cabeza y el cuello. Cualquier consulta que tengan pueden escribirme en el WhatsApp. Yo le voy a enviar esta tarde a Lisandro. Vamos a estar hablando entonces. Que tengan un lindo día. Hasta viernes. You are currently the only person in this conference.